Bienvenidos a su programa Desenlaces. Hoy tengo el honor de contar como invitada a una indígena del pueblo Wayuu, licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas, constituyente de los pueblos indígenas en el año 2017, ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas en 3 oportunidades, en el año 2012 con el presidente Chávez y en los años 2016 y 2018 con el presidente Nicolás Maduro. La etiqueta que estamos utilizando es ministra Aloa en Desenlaces. Ministra, bienvenida. Gracias, Rodolfo. Agradecido por su presencia. Quiero comenzar por esa particularidad, ministra del presidente Chávez y ministra del presidente Nicolás Maduro. Dos tiempos históricos, la misma revolución, dos tiempos históricos distintos. ¿Cuál es la diferencia que usted ve así por encimita en esos dos momentos? No, yo creo que el proyecto es el mismo, ¿no? Y la lucha es la misma. La lucha por la inclusión de los pueblos indígenas en toda la sociedad, en la nación, y yo creo que tanto el presidente Chávez como el presidente Nicolás Maduro han mantenido el compromiso de lealtad, el legado, en este caso del comandante Chávez, el presidente Nicolás Maduro, y creo que no hay una gran diferencia, más bien hay un gran trabajo de ambos por reivindicar y incluir en todos los niveles a los pueblos y comunidades indígenas. Yo más bien la diferencia la iría atrás, más allá, antes de la Revolución Bolivariana, y ambos presidentes más bien han estado luchando por marcar bien esa diferencia entre lo que fue el pasado y lo que es ahora. Así es. Ministra, tuvimos oportunidad de coincidir en varios estados durante la campaña electoral del presidente Nicolás Maduro y bueno, pudimos palpar el fervor del pueblo revolucionario. El presidente Nicolás Maduro el pasado 20 de mayo ganó de una manera contundente en estas elecciones presidenciales. Yo quisiera que nos diera la apreciación de los pueblos indígenas en este triunfo del presidente Nicolás Maduro. Fíjate, ya como lo tengo que decir, pues como es costumbre, los pueblos y comunidades indígenas salieron a votar como siempre lo han hecho, ¿no? Tenemos centros electorales donde ganamos hasta con el 100% de los votos en algunas comunidades indígenas, y eso es el reflejo de un trabajo, ¿no? El reflejo del trabajo que ha tenido la Revolución Bolivariana en las diferentes comunidades, en los diferentes sectores y muy especialmente en pueblos y comunidades indígenas. El hecho de garantizar los derechos, de garantizar la inclusión, se ve reflejado en el resultado en lo que son comunidades indígenas, pero además de toda la sociedad, ¿no? Allí vimos cómo esa militancia que siempre ha estado y que cree en la Revolución Bolivariana, que cree en ese proceso de cambio, el que cree en que todos somos importantes, en que no hay diferencias entre si eres negro, si eres indígena, si eres obrero, si eres licenciado, de ningún nivel, todos somos iguales. Esos fueron los que fueron a votar, son los que creemos definitivamente en la democracia, en la participación, los que creemos en que todo se resuelve según lo establece nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y además que fue un legado que nos dejó el comandante Chávez, que la mejor vía es la elección, que ahí es donde tenemos que decidir, y por eso hemos pasado por más de 20 procesos electorales y aquí estamos. Ahí está el resultado de esa gran participación que se realizó, de esa gran diferencia que se obtuvo entre el candidato que le sigue al presidente Nicolás Maduro y el presidente Nicolás Maduro, ¿no? Una gran diferencia, y eso es simplemente el trabajo y además la gente que cree en que este es el mejor camino, que es la mejor vía, que es la democracia, que es la participación, que es la paz, que es el creer en la productividad y por supuesto en una Venezuela potencia en la que todos nos queremos convertir. Así es. Ministra, siempre el presidente Chávez y ahora el presidente Nicolás Maduro han tenido gran aceptación y gran apoyo en los pueblos indígenas. ¿A qué se debe eso? Bueno, fíjate, ¿no? Antes de la revolución los pueblos indígenas no existían, no había ningún tipo de participación, de visibilización ni siquiera. Eh, el presidente Maduro desde la llegada, el presidente Chávez de su llegada, lo primero que hizo fue incluir y llamar a todos los sectores. El presidente Chávez incluso firmó un acta de compromiso con los pueblos indígenas antes de llegar a la presidencia, ¿no? Eso, por supuesto, marca inmediatamente una diferencia en el antes y en el ahora, en el antes y Chávez, pues, y después de Chávez. El comandante Chávez supo llegarle a los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas somos de palabra, creemos, y no solamente él dio la palabra, sino que firmó ese compromiso, y a partir de allí hubo un total cambio, ¿no? El derecho a participar dentro de la constituyente de 1998, donde estuvieron participando 3 constituyentistas indígenas electos por las propias comunidades indígenas, tener un capítulo especial en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
Eso, por supuesto, marcó esa gran diferencia y es lo que yo estoy segura marca y tiene la lealtad del pueblo indígena hacia la revolución bolivariana y, por supuesto, al presidente Nicolás Maduro, ¿no? Que continúa el legado del comandante Chávez, continúa esa participación, ese deseo de poder saldar la deuda histórica acumulada por tantos años, por más de 500 años. Eso lo estamos logrando en Revolución. Nos faltan Claro. muchas cosas por hacer, pero ahí está el compromiso, la voluntad política, están los hechos en cada una de las acciones que toma la Revolución Bolivariana para los pueblos y comunidades indígenas. Antes de entrar de lleno allí, porque creo que es un aspecto bastante importante, los avances constitucionales en materia de pueblos y comunidades indígenas, no quiero dejar pasar por alto el tema de la elección indígena en los consejos legislativos. ¿Qué tal le fue a las fuerzas que apoyan al presidente Nicolás Maduro en estas elecciones? Excelente. Los legisladores indígenas en los 8 estados donde hicimos la elección, porque es donde está determinada la presencia de la mayoría de los pueblos y comunidades indígenas, que son Amazonas, Apure, del Tamacuro, Bolívar, Sucre, Anzoátegui y Monagas. Allí tenemos 8 legisladores indígenas revolucionarios, electos por todo el pueblo, pero que además salen de la base, que tienen liderazgo en las comunidades, que son reconocidas, y ahí están. Una gran responsabilidad porque, bueno, debemos fortalecer todo dentro de las legislaciones regionales, estatales, también lo que debe ser el reflejo de lo que estamos haciendo en la Asamblea Nacional Constituyente, de lo que está en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo debemos reflejar nosotros también en los consejos legislativos. Y esa es parte también de esa participación protagónica que tienen los pueblos indígenas. No solamente es por nombrarlo, por decirlo, sino que hay acciones. Claro. Y esas acciones son, bueno, tener un Ministerio de Pueblos Indígenas, tener un legislador, tener incluso alcaldes indígenas, tener gobernadores indígenas. Eso es parte definitivamente de esa gran inclusión que han tenido los pueblos y comunidades indígenas que antes no existía y que lo tenemos solamente en Revolución. Así es. Ministro, voy a hacer una pausa y al regreso quiero que hablemos un poco de su gestión al frente del ministerio, algunos planes importantes que ha trazado en beneficio de los pueblos y las comunidades indígenas. Si quiere interactuar con nosotros, hágalo a través de la etiqueta Ministra Aloa en Desenlace. Ya venimos. Estamos de vuelta en su programa Desenlaces, acompañado de la ministra Aloa Núñez, ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas. Ministra, hablemos un poco de su gestión al frente del ministerio. Se han trazado diferentes planes en beneficio de los pueblos y las comunidades indígenas, pero yo quisiera comenzar hablando un poco acerca de la misión Guaycaipuro. Cuéntenos al respecto, por favor. Fíjate, la misión Guaycaipuro fue una misión creada por el comandante Chávez, ¿no? Incluso existió o existe antes de la creación del Ministerio de Pueblos Indígenas. Eso es bien importante. Tenía una misión de atender a las comunidades indígenas. A partir del 2007, cuando se crea el Ministerio de Pueblos Indígenas, ocurre una transformación dentro de la misión Guaycaipuro, ¿no? Y entonces la dedicamos a atender especialmente a las comunidades de alta vulnerabilidad. Allí en estos momentos tenemos un plan que es el plan para transformar las comunidades indígenas, un plan que se dirige al cambio, a poder atender acciones específicas en el área de educación, en el área de servicios, agua potable, agua servida, electricidad, que es sumamente importante y que son una de las principales necesidades que encontramos en las comunidades, especialmente en las comunidades más alejadas, ¿no? La misión Guaycaipuro además va dirigida y atiende a todo el tejido social de pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Las organizaciones indígenas, la juventud indígena, nuestros abuelos y abuelas indígenas, a través de sus consejos de ancianos. Es la forma de tener ese enlace directo y que dejó nuestro comandante Chávez directamente en las comunidades. Es el brazo además ejecutor del Ministerio de Pueblos Indígenas. Allí definitivamente es un espacio que nos permite estar mucho más cerca de la comunidad, que nos permite ejecutar de forma directa con la comunidad a través de diferentes proyectos productivos. En este momento nos encontramos atendiendo 50 comunidades de forma continua, de forma paralela en los diferentes estados, que nos permitan avanzar y tener esa comunidad libre de pobreza extrema,
poder tener consolidado el sistema de educación intercultural bilingüe, tener consolidada la electricidad, la atención en salud en estas diferentes comunidades, y la idea es que podamos nosotros después avanzar y atender muchas más comunidades que tengamos en esta situación vulnerable. ¿Cómo se determina esa vulnerabilidad de algún pueblo, alguna comunidad en función a otro? Fíjate, nosotros tenemos en el Ministerio identificadas más de 3.000 comunidades a nivel nacional, ¿no? De estas comunidades nosotros hicimos un levantamiento de información que nos permite saber cuáles son las comunidades que tenemos con todos los servicios, qué comunidades nos hace falta, cuáles son las comunidades más alejadas. Según el censo del 2011 nosotros tenemos más de 700.000 habitantes a nivel nacional. De estos 700.000 habitantes, el 65% está en zonas urbanas, pero el otro 35% lo tenemos en la zona rural o en las zonas más alejadas, por ejemplo, en los municipios foráneos del estado Amazonas, en todo lo que son los caños del Tamacuro, en la parte más alejada del estado Bolívar, por el Caura, toda la parte de la Gran Sabana, la Alta Guajira, la Sierra de Perijá, la parte más alejada del estado Apure, y de esta manera nosotros nos permite saber, identificar cuáles son las acciones que vamos a tomar en cada una de las comunidades. Ahora estamos desarrollando y ya estamos trabajando, como fue la instrucción de nuestro presidente Nicolás Maduro, el plan sectorial. Este plan sectorial nos va a permitir determinar, casarlo con el plan de la patria y definir metas de aquí al 2025 de lo que serían las acciones que vamos a tomar por año, donde podamos nosotros garantizar incluso los recursos, las acciones, y estamos seguros que para el año 2025 tendremos unos grandes cambios, unas grandes transformaciones en los pueblos y comunidades indígenas, o por lo menos en la mayoría de sus comunidades. Sin duda que sí será. Ministra, el plan Eiranajá que se ha creado recientemente, cuéntenos un poco al respecto. Fíjate, allí ya arrancamos, ahí estamos interviniendo diferentes escuelas en las comunidades indígenas. Creemos que, y estamos seguros, que uno de los principales fortalezas o algo que debemos trabajar es el tema educativo. Y allí, en conjunto con el Ministerio de Educación, estamos trabajando en diferentes escuelas en comunidades indígenas a fin de recuperarlas, pero también de garantizar esa educación intercultural bilingüe de la que te hablaba, en donde tengamos a nuestros educadores indígenas, no solamente para que puedan enseñar o mantener el idioma, ¿no?, sino además podamos masificar lo que es la cultura propia de los pueblos y comunidades indígenas en las diferentes escuelas. Es decir, donde haya un niño que sea o no indígena, que también tenga la oportunidad de, por ejemplo, cantar el himno en idioma indígena, Claro. que tenga la posibilidad de aprender también parte del idioma indígena, y así lograr la verdadera interculturalidad e ir a donde queremos, que es la verdadera descolonización, que no solamente sea el inglés, el francés que se dé en las escuelas, sino que también puedan ser los idiomas indígenas. Este plan nos ayuda a nosotros a llegar hasta allá, a ir hasta cada una de estas comunidades y atender esto. Además de esto, estamos atendiendo lo que te dije ahorita, el tema de los servicios, que es fundamental, es lograr que todas nuestras escuelas, que todas nuestras comunidades tengan acceso y derecho a una ciudad, aun cuando no estén en la ciudad. El concepto que manejaba nuestro comandante Chávez. Bueno, el hecho de que sea una comunidad que esté en la Sierra Parima, por ejemplo, en Amazonas, pero que tenga el derecho a tener acceso a Internet, por ejemplo, sin dejar su cultura, sin dejar su propia identidad. Que no está reñida una cosa con la otra. Exactamente, sino más bien lograr un desarrollo con identidad. Claro. ¿Ve? Es lo que queremos y es lo que buscamos a través del plan. Hemos definido metas para este primer trimestre, esperamos en el otro trimestre poder tener una nueva meta y así ir renovando cada vez más este plan y que nos permita llegar a cada vez más comunidades a nivel nacional. Así es. Ministra, este año también se hizo un plan de vacunación importante en pueblos y comunidades indígenas. Yo quisiera que nos hiciera algunos comentarios. Fíjate, en allí ese sentido. el Ministerio de Pueblos Indígenas es el ente rector en política indígena y trabaja de forma articulada, que es una tarea fundamental de este ministerio, que tiene que articular con todos los ministerios para poder llevar la política pública a nuestros pueblos indígenas, ¿no? Allí hemos trabajado en conjunto con el Ministerio de Salud, hemos podido llegar con el plan de salud a los diferentes estados, a los diferentes municipios, hemos desplegado todo un equipo que llegue y aplique las vacunas a las comunidades más alejadas. Hemos hecho un gran trabajo al sur del país, especialmente en el estado Bolívar, especialmente en el estado del Tamacuro, en Amazonas, donde no solamente estamos vacunando, sino estamos todo un sistema de protección de nuestro pueblo que lamentablemente a veces se ve afectado por las diferentes enfermedades que se dan por la misma realidad
territorial Correcto. en la cual se encuentran nuestras comunidades y que es importante nosotros tener esa vinculación. Afortunadamente hemos tenido todo el apoyo del Ministerio de Salud y todo el despliegue y hemos logrado los objetivos como lo ha planteado no solamente a nivel nacional sino a nivel internacional, los parámetros pertinentes para poder llegar a las diferentes comunidades indígenas. Así es. Plan de fumigación en algunas zonas Ajá. también ha sido bien importante, ¿no? Así es, ahí hemos trabajado nuevamente con el Ministerio de Salud, con las diferentes gobernaciones, se ha hecho un trabajo importantísimo en el estado Bolívar, donde, bueno, tú sabes, lamentablemente, las enfermedades que se han presentado, especialmente con el paludismo, y allí, bueno, con todo un plan dirigido incluso especialmente por la viceministra de Salud, quien se encuentra destacada en el estado Bolívar, con la gobernación del estado Bolívar, hemos hecho fumigaciones directamente a las comunidades, hemos hecho fumigaciones aéreas, se ha estado entregando no solamente los tratamientos, las vacunas, sino un mosquitero a fin de proteger a todas nuestras familias, a todas nuestras comunidades. Aquí está el gobierno bolivariano, como siempre, afrontando cualquier situación que se presente. No la ocultamos, no la negamos, sino que más bien accionamos. Y ahí está el Ministerio de Pueblos Indígenas acompañando todo el proceso como un solo equipo, como tiene que ser, como nos ha enseñado el presidente Nicolás Maduro, como nos lo dejó marcado bien el presidente eterno comandante Hugo Chávez, y ahí estamos nosotros como un solo equipo trabajando de forma articulada. Yo creo que parte del secreto, ministra, de lo que de alguna manera hemos seguido su trabajo, es que usted está todo el tiempo vinculada, viajando, recorriendo la zona, así que nadie puede decirle algo que no sea cierto. Usted conoce a plenitud cuáles son las situaciones más difíciles que atraviesan algunas comunidades, algunos pueblos, porque usted está allí con ellos. Y eso le permite también desde el ministerio articular con otras instituciones para llevar soluciones. Creo que eso es parte de la Así dinámica es. que ha permitido que hoy en día los pueblos y las comunidades indígenas hayan sido visibilizados y tengan un nivel de vida pues mucho mejor del que tenían antes. Mira, yo creo que eso lo tenemos, bueno, personalmente lo tengo como precepto, ¿no? Siempre hemos dicho que los pueblos y comunidades indígenas se encuentran en los estados, ¿no? En las diferentes, están distribuidos territorialmente y en las zonas más alejadas. Yo normalmente estoy en Caracas lunes, martes, cuando mucho miércoles. A partir del jueves ya estamos desplegados en los diferentes estados porque además los pueblos indígenas necesitan siempre una vinculación directa. La conversación, la asamblea. Hay gente que a veces quizás no puede entender, pero yo puedo pasar 3, 4 horas en una asamblea sin ningún problema, pues en una comunidad. Y además es parte de la cultura, es parte de la costumbre y es necesario. Si hay algo que nos gusta hacer es hablar con la verdad y es conociendo. Así que, bueno, tú lo has dicho, no nos van a venir a decir cuentos, ni nadie puede venir en ningún espacio. Y a veces le gusta mucho a la oposición venezolana querer hablar en nombre de los indígenas cuando ni siquiera lo conocen. Si hay algo que nosotros tenemos propiedades que podemos hablar desde la base, desde la raíz, porque conocemos la realidad y nos vamos y padecemos igualito, nos montamos en lancha, nos vamos si tenemos la posibilidad de irnos en helicóptero, nos vamos en helicóptero, si tenemos que caminar, caminamos, si tenemos que navegar, lo hacemos, no tenemos problema con eso porque conocemos la realidad y además nos encanta. Así es. Debo hacer una pausa, pero al regreso quiero que hablemos un poco acerca de diferentes políticas del gobierno nacional en beneficio de los pueblos y comunidades indígenas. Ya no desde el punto de vista del ministerio, sino desde el alto gobierno. Políticas que ha trazado el presidente Nicolás Maduro en favor de este sector. Perfecto. Si quiere interactuar con nosotros, hágalo a través de la etiqueta Ministra Loa en Desenlaces. Ya venimos. Seguimos con más de su programa de Desenlaces, acompañado de la ministra Aloa Núñez. Ministra, habíamos dejado para el inicio de este segmento el tema de algunas políticas que se han trazado a través del alto gobierno, orientadas directamente por la Presidencia de la República en favor de los pueblos y comunidades indígenas. Yo quisiera que comenzáramos un poco hablando sobre la misión vivienda. ¿Qué números nos puede dar o cómo ha impactado esta política? Porque mucha gente podría poner en duda, oye, la misión vivienda llega a las comunidades y a los pueblos indígenas. Sí, claro que llega. Y llega muy bien, además, ¿no? Primero porque a través del órgano superior de la vivienda, donde somos partícipes y además somos entes constructores también, el Ministerio de Pueblos Indígenas hace su aporte a través de definir los métodos constructivos, por ejemplo. ¿Por qué?
no hacemos solamente viviendas convencionales, ¿no? Que también las hacemos. Te decía al principio que el 65% de la población está, digamos, en zonas urbanas, ¿no? Pero tenemos otro gran porcentaje que está en las zonas rurales. A la gente que vive en una comunidad por río, no le voy a hacer una casa como la que hago en la ciudad, por ejemplo, ¿no? Entonces, allí el órgano superior de la vivienda nos permite diseñar las viviendas según la cultura propia de cada pueblo, desde un chabono hasta un palafito. Y eso es lo más hermoso de la Gran Misión Vivienda Venezuela, es lo más importante para pueblos y comunidades indígenas, que se adapta a la realidad de cada pueblo. Claro. En Venezuela tenemos más de 40 pueblos indígenas, cada uno con una cultura diferente, con una forma de vivir diferente. No a todos les gustan las casas cerradas, por ejemplo, no a todos les gustan los baños internos, por ejemplo, sino más bien externos. Algunos no tienen las cocinas dentro, sino fuera. Es parte también de estudiar la propia forma de vivir, el modo de vida de cada uno de los pueblos indígenas para determinar entonces la vivienda. Allí, por supuesto, la Gran Misión hace un acto importante como rector, y nosotros también como ente rector de política indígena, de poderlo casar. Allí nosotros solamente como Ministerio de Pueblos Indígenas estamos en ejecución en este momento de más de 7.000 viviendas, solamente el Ministerio de Pueblos Indígenas. Esto aparte de lo que hacen los otros entes ejecutores, gobernaciones, alcaldías, Claro. el propio Ministerio de Vivienda, las comunas que también ejecutan viviendas en comunidades indígenas, ¿no? Seguramente lo harán sobre todo en zonas urbanas, pero ahí estamos nosotros entonces para Claro. garantizar la otra parte. Es importante también mencionar aquí el carnet de la patria. ¿Por qué? Bueno, porque el carnet de la patria nos permite como herramienta identificar las necesidades de pueblos y comunidades indígenas. Allí gran parte de la población indígena se carnetizó y también nos arroja un dato, lo cual nos va a permitir a nosotros organizarnos de aquí al 2025, que es el plan de la patria que tenemos destinado en este momento, que tenemos definido, saber qué vamos a ejecutar y cuánto vamos a ejecutar por año, y además distribuirlos entre los diferentes entes ejecutores. Son elementos importantes que nos permite dar respuesta verdadera a los pueblos y comunidades indígenas y de forma organizada, ¿no? Yo creo que es para nosotros gratificante poder inaugurar una vivienda en la Laguna de Sinamaica, en Nazaré, en las comunidades indígenas del municipio Mara, Guajira, así como en la Sierra de Perijá, o hacer un chabono, por ejemplo, que también lo hemos hecho en el estado Amazonas, adaptándonos a esa realidad y también combinando materiales occidentales con materiales de la zona. Son parte de las políticas que ha creado Eso le la iba a preguntar, Revolución ¿cómo se hace Bolivariana. con el transporte de los materiales? En algunos casos me imagino que debe ser muy complicado. Sí, claro, construir en Amazonas, construir en el Delta Macuro es complicado. Llevar los diferentes materiales, y lo que hacemos es combinar algunos materiales, qué sé yo, perfeccionar. Incluimos cemento y lo podemos hacer con bajareques, pero luego le damos un acabado mucho mejor con alguna incorporación, por ejemplo, del cemento. Trabajamos también, por ejemplo, con el techo. En algunas partes le colocamos madera. También respetamos las exigencias de los pueblos indígenas. La ley establece que yo debo consultar para la ejecución de algún proyecto en comunidades indígenas. Si vamos a hacer alguna vivienda de algún modelo que llevemos nosotros, por ejemplo, yo lo debo consultar. Ellos me pueden decir, no, mira, ¿por qué me vas a hacer a mí ese techo? Hazme de este. Y entonces allí comenzamos a combinar y buscamos conseguimos el mejor resultado tanto para los pueblos como para nosotros, y poder ejecutar la vivienda que quede bien para todos y que además podamos cumplir, ¿no? Con las expectativas del pueblo y por supuesto a nivel nacional, incluso a nivel internacional, que son cosas que también tenemos que evaluar, porque si nosotros nos podemos ver lo que es una vivienda indígena, pero los parámetros que establecen a nivel nacional de cómo medir si una familia tiene vivienda, seguramente muchos de los pueblos indígenas saldríamos raspados, porque nosotros no tenemos, por ejemplo, piso de concreto. Claro. Pero en una casa de palafito el piso es de madera, por ejemplo, ¿me entiendes? Entonces son cosas que también desde la Gran Misión Vivienda Venezuela debemos cambiar paradigmas, y lo estamos haciendo. Y adaptarse a la idiosincrasia, el Así estilo es. de vida de cada una de las comunidades y los pueblos indígenas. Así es. Mira, nosotros tenemos que hacer viviendas, por ejemplo. No es una invasión la cosa, No, ¿no? no, para nada. Por eso te digo, una cosa es hacerla en la ciudad, ¿no? Claro. Que seguramente va a ser una casa Claro. convencional, y otra muy distinta es hacerla en la comunidad, Así es. donde me pueden decir lo que te decía, yo no quiero baño, ¿no? O por ejemplo, hazme solamente un cuarto, 2 cuartos, por decirte algo, 2 espacios separados, pero en la parte de atrás vamos a hacer otra área social, que es donde yo cocino y donde pasamos realmente todo el día, que pasa, por ejemplo, con los palafitos, ¿no? Con los pueblos guarao, por ejemplo.
O, por ejemplo, el pueblo guayú, que normalmente tiene un espacio para dormir, pero aparte tiene el espacio también para cocinar, para compartir, que es una enramada, que es la parte social, ¿no? Entonces, todo eso también hay que reflejarlo en lo que es el diseño de las viviendas indígenas. Así es. Ministra, otro gran acierto del gobierno nacional en beneficio de los pueblos y de las comunidades indígenas ha sido el tema de la inclusión a nivel económico a través de proyectos socioproductivos. Así es. Háganos un comentario en Bueno, ese sentido, por favor. ahí nos hemos casado con los diferentes entes financieros, con el Ministerio de Agricultura y Tierra, el propio Ministerio de Pueblos Indígenas y todos los entes financieros, para poder atender las demandas y las solicitudes de los pueblos y comunidades indígenas. Hay proyectos muy sencillos, tengo que decirlo, como por ejemplo la dotación de una guaraña, como dotaciones de budares para hacer casabe, mañoco, o sea, o cosas más complejas como una cantidad de hectáreas que queremos sembrar, hacer piscicultura, y todo esto lo vinculamos con los diferentes entes financieros para que los pueblos y comunidades indígenas, sus proyectos tengan viabilidad, ¿no? Y ahí el Ministerio de Pueblos Indígenas juega un papel fundamental a fin de lograr esa articulación. Yo creo que es una de las grandes responsabilidades que tiene el Ministerio de Pueblos Indígenas de poder articular con todos los ministerios, con todas las instituciones para poder atender a los pueblos y comunidades indígenas. Allí hemos podido financiar y atender grandes proyectos en la Sierra de Perijá, en el municipio Mara, en el Amazonas, en el estado Apure. Tenemos unidades de producción donde logramos fortalecer y hacer un punto y círculo y atender a las comunidades adyacentes, pero lo que más perseguimos es que cada comunidad, es fortalecer el conuco propio, la cultura propia también productiva de la comunidad, ¿no? Muchas comunidades no tienen esa, digamos, esa ambición de pronto de producir a gran escala, sino más bien comunitaria. Ahora estamos tratando nosotros también de poder incluir un poco, de masificar un poco más la producción, que no solamente beneficie a la comunidad, sino que beneficie también a la población en general. Y muchas de ellas lo que hacen es que arriman los fines de semana a los diferentes mercados municipales en el país, pero creemos que debemos ir mucho más allá, que estamos trabajando para poder marcar algunos productos importantes como por ejemplo la manaca, el mañoco, que son productos indígenas que normalmente se ven en el Amazonas, se ven en el sur, pero que sabemos que pueden marcar una diferencia a nivel nacional. Estoy segura que los pueblos indígenas pueden producir a gran escala, por ejemplo, el casabe, el mañoco, que es un rubro que puede sustituir, por ejemplo, el arroz, la harina, y claro, que es bastante sano, ¿no? Entonces estamos trabajando también en ese proyecto y que además los pueblos indígenas se vean interesados y que también participen en esta gran idea. No, y el acierto de saber que hay muchos comunidades o pueblos que tienen un oficio bien específico y que han venido trabajándolo ancestralmente. Así es. Y reconocer cuál es eso y potenciarlo económicamente, en beneficio no tan solo de ellos, sino como usted dice, también de los sectores aledaños. Así es un gran reto, porque es algo que debemos masificar, ¿no? Yo creo que es necesario que los pueblos y comunidades indígenas aportemos, porque además conocemos, hacemos el trabajo, pues somos productores por excelencia, somos productores ancestrales, pero es necesario, yo creo, llegar a una nueva escala, ¿no? Y poder potenciar e incluso industrializar, diría yo. Y es un trabajo, es una idea que tenemos, que estamos haciéndolo con el Consejo Presidencial, que lo estamos haciendo con las diferentes comunidades, con los diferentes sectores, organizaciones indígenas, para poder lograr esta idea y, bueno, definir los pueblos que podamos trabajar en ello. Así es. Ministra, políticas educativas en favor de pueblos y comunidades indígenas. El Ministerio de Educación, como ente rector en materia educativa, allí tenemos un espacio que es la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe, ¿no? A partir de esta dirección nosotros podemos establecer las diferentes unidades educativas, más de 1000 unidades educativas que tenemos a nivel nacional, donde se garantiza la educación intercultural bilingüe. Pero allí tenemos grandes retos y desafíos, lo que te comentaba hace rato. No queremos solamente mantenernos o quedarnos en los espacios propios de los pueblos y comunidades indígenas, porque en una comunidad guayú estamos seguros que hablamos guayú, en una comunidad Pemón estamos seguros que allí se dará la educación intercultural bilingüe que tienen los educadores indígenas, pero queremos ir más allá. Creemos que
hemos hablado, el presidente Nicolás Maduro ha hecho mucho énfasis en lo que es la descolonización y creemos que desde la educación indígena, desde la educación intercultural, podemos aportar bastante, podemos definir hitos de pueblos y comunidades indígenas que van a aportar a esa descolonización a nivel nacional. Aquí tenemos una gran experiencia en una escuela en Caracas, por ejemplo, donde ya todos los niños cantan en idioma guarao, en idioma cariña, el himno nacional, ¿no? Y bueno, eso es lo que queremos lograr en las diferentes escuelas a nivel nacional. Así que hay un gran reto, yo creo que en cada una de estas grandes políticas a nivel nacional hay un desafío y tenemos que ir a avanzar, ¿no? La revolución tiene que avanzar, los pueblos indígenas también tienen que avanzar y la forma de avanzar es precisamente dejar un grano de arena, podríamos decirlo, marcar un hito en las diferentes políticas que no solamente involucra a los pueblos indígenas, sino a toda la nación. Así es. Ministra, debo hacer una última pausa. Y al regreso quiero que hablemos sobre que estamos en época de constituyente. Si bien es cierto que con la constituyente del 99 se visibilizó y se le otorgó pues competencias, poderes a los pueblos y las comunidades indígenas, yo quisiera que nos dijera cuáles son las expectativas de los pueblos y las comunidades en esta época de constituyente tan particular que tenemos en este momento. Si quiere interactuar con nosotros, hágalo a través de la etiqueta Ministra Aloa en Desenlaces. Ya venimos. Hemos llegado a la parte final de su programa de Desenlaces, pero todavía nos quedan algunos temas que abordar con la ministra Aloa Núñez. Ministra, decíamos que en tiempos de constituyente, estamos en tiempos de constituyente. La constituyente del 99 fue muy prolija en cuanto al reconocimiento de los pueblos y las comunidades indígenas. Usted que fue constituyente, ahora ministra nuevamente del Poder Popular para los Pueblos y las Comunidades Indígenas, ¿qué expectativas tienen sobre esta redacción de la nueva Constitución? Fíjate, ¿no? Primero, la participación que ha tenido esta constituyente ha sido única, ¿no? Fundamental y además, sobre todo el sector indígena, viene de una elección hecha por las propias comunidades, ¿no? Igual que la anterior constituyente, pero esta se hizo un despliegue a nivel nacional, además se visibilizó, se hicieron más de 2000 asambleas, si mal no recuerdo, donde se eligieron voceros y luego estos voceros por comunidad eligieron a sus representantes. Allí fueron electos 8 representantes, ahora está la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas en la Asamblea Nacional Constituyente, tiene 21 miembros, si no me equivoco, miembros que tienen una gran tarea, ¿no? Porque, bueno, ya tenemos una gran parte, ahora hacia dónde avanzamos, ¿no? Y arranqué con el tema de la participación porque creo que es uno de los retos que tenemos. Tú decías que era muy importante, Rodolfo, cómo ha sido la elección sectorial, ¿no? Y allí tenemos que profundizar, porque aún nosotros, los pueblos y comunidades indígenas, en algunos procesos electorales participa todo el padrón electoral, aun cuando los candidatos salgan electos de las comunidades indígenas, que fue la gran diferencia con las constituyentes, ¿ves? Allí sí fue directo y fueron electos solo por las comunidades indígenas. Eso tiene que llegar y tiene que verse reflejado en la Constitución y, por supuesto, en las siguientes leyes, ¿no? Se ve reflejado en la Constitución de 1999, pero luego en la ley electoral dice que son electos por todo el padrón electoral. Entonces creo que allí tenemos que profundizar, tenemos que dirigir y llegar a que realmente sean los pueblos y comunidades indígenas que en todos los niveles elijan a sus representantes, a sus voceros y que sean seleccionados por los pueblos y comunidades indígenas. Además que decíamos en el corte que la votación sectorial de los pueblos indígenas ha sido pionera para otros sectores nacionales que hoy en día han podido, en el proceso constituyente que estamos viviendo, escoger a sus propios representantes, como por ejemplo los adultos mayores, los trabajadores. Esa puerta la abrieron los pueblos indígenas. Así es, y además ha sido, yo creo que también una propuesta fundamental del presidente Nicolás Maduro, ¿no? Que se vea reflejado realmente que estos sectores sean quienes elijan y sean quienes definan.
Entonces yo creo que debemos nosotros enfatizar y lograr que eso quede claro y expreso en la Constitución. Otro que creo que debemos profundizar es en el tema de la legislación indígena o de la jurisdicción indígena, ¿no? Cómo casar el sistema jurídico ordinario con el sistema jurídico propio de los pueblos y comunidades indígenas. Ahí está reflejado también en la Constitución, pero creo que debe quedar más clara a fin de que no hayan esos roces, esas dificultades que aún existen dentro de esa jurisdicción de los pueblos y comunidades indígenas, sino que más bien quede claro allí que lo podamos casar para luego desarrollar más adelante. Yo creo que es fundamental el hecho de lo que hablábamos ahorita de la educación, que no solamente quede el derecho de la educación en las comunidades indígenas, sino en toda la sociedad. Porque reflejarlo en la Constitución, así como está reflejado en este momento, de que tiene que haber una educación intercultural bilingüe en los pueblos y comunidades indígenas, pero bueno, cómo también participa toda la sociedad en eso, cómo dejamos eso de que solamente se dé inglés y que sea obligatorio tener inglés o francés o algún otro idioma extranjero cuando podemos tener idiomas también, pemón, guayú, qué sé yo, yecuana, cualquier otro idioma indígena y que también sea válido, o que por ejemplo en una universidad vas a hacer una maestría y te exijan que manejes un idioma y porque no, si yo manejo un idioma indígena soy bilingüe, no tiene que ser precisamente, me explico. Entonces son cosas también, desafíos que seguramente vamos a tener, que tenemos que plasmar y bueno, que le corresponde por supuesto a la Comisión de Pueblos Indígenas, pero allí también nosotros haremos nuestros aportes que son necesarios, ¿no? Trabajar en el tema, digamos, territorial, también importante. Creo que definir algunos territorios que se identifican propios indígenas, creo que también es pertinente plasmarlo y tenerlo claro, ¿no? El tema de la identificación, aun cuando hemos avanzado, tenemos una cédula indígena, está estipulado, pero que quede claro dentro de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que el derecho que tenemos los pueblos y comunidades indígenas a una identificación y que vaya de un decreto más bien a un derecho constitucional. Son parte de las propuestas que seguramente vamos a estar discutiendo y que vamos a estar teniendo en diferentes consultas que vamos a hacer y seguramente más las que saldrán de nuestro pueblo y comunidades indígenas. Así es. Ministra, en estos días se va a estar realizando el Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Qué expectativas tienen los pueblos y comunidades indígenas en este Congreso? Bueno, no, ahí estamos atentos a la línea que dé nuestra Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ya el presidente Nicolás Maduro ayer hablaba de lo que debe ser la transformación, lo que debe ser la revisión de todas las estructuras del partido. Estamos seguros, bueno, estamos esperando que definan cuál va a ser los mecanismos de participación, pero estoy segura que los pueblos indígenas ahí estaremos. Tenemos diferentes municipios indígenas, estoy segura que allí existirán delegados indígenas que por supuesto marcarán y dirán las propuestas, las líneas en cuanto al sector indígena, que además es sumamente importante que estemos en este espacio fundamental, es la fuerza política más importante a nivel nacional, lo decía ya el presidente, sacamos una gran cantidad de votos, se refleja lo que es la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela, bueno, y ahí estaremos, estoy segura, en primera línea, los pueblos indígenas atentos al llamado que haga nuestra Dirección Nacional para nosotros participar y dar nuestras ideas, dar el debate, participar en el debate. Creemos y estamos seguros que es el partido de nuestro comandante Chávez, parte del legado del comandante Chávez, y ahí vamos a estar participando de lleno. Así es. Ministra, ¿cómo se engranan los pueblos y las comunidades indígenas dentro de las 6 líneas de acción que ha trazado el presidente Nicolás Maduro para este nuevo periodo presidencial? Fíjate, yo creo que nosotros estamos de forma transversal en cada una de estas líneas que ha definido nuestro presidente y en la cual podemos aportar, ¿no? Porque además el presidente nos ha pedido que, bueno, que ya no solamente hablemos del problema, sino que planteemos soluciones. Si es en el diálogo, bueno, creemos que somos un sector importante para estar en todo el proceso de diálogo, es la inclusión, creo que es uno de los sectores que más ha sido visibilizado dentro de la revolución bolivariana y que también puede aportar dentro del diálogo que ha convocado el presidente Nicolás Maduro en los diferentes sectores afrodescendientes, comunas, juventud. Bueno, allí los indígenas también seguramente vamos a estar presentes y podemos aportar mucho, ¿no? En el ámbito económico lo hablábamos ahorita, ¿no? ¿Qué elementos incluso pudiésemos
hacemos nosotros de los pueblos y comunidades indígenas es fortalecer en lo que es una sociedad productiva y lo que es una nación potencia en la que nos queremos convertir. Si es el socialismo, bueno, imagínate, los pueblos y comunidades indígenas, y lo decía el comandante Chávez muchas veces, venimos del socialismo, venimos de esa colectividad, de esa decisión colectiva de conocer la realidad, de que Pero además somos todos. ancestralmente. Es ancestral. No Entonces, es del 98 para no. acá. Así es, incluso tenemos que decirlo hasta de forma autocrítica. En algunos casos damos ejemplo, en algunos casos tenemos que retomarlo, ¿no? Bueno, porque la influencia de la sociedad occidental, del capitalismo, bueno, también hizo daño en los pueblos y comunidades indígenas. Entonces, ¿cómo recuperar esa sabiduría ancestral del trabajo colectivo, del respeto al uno y al otro, de que todos somos iguales, de que un árbol es igual que una persona, ¿me entiendes? Esos son también conceptos importantes y que no van solamente, como decía el comandante Chávez, de ponerle socialismo a algo, ¿no? Claro. Sino que realmente esté en la esencia, en el sentir de todos. Así es, ministra, le agradezco muchísimo No, su gracias a ti, presencia. Rodolfo. Muchísimas Gracias a ti por la invitación. Toda historia tiene su desenlace. Vimos el desenlace de esta historia a la mano de la ministra Aloa Núñez. Gracias a ustedes por la interacción que han tenido con la etiqueta Ministra Aloa en Desenlace. Si usted quiere ver este programa o algún otro, suscríbase a nuestro canal de YouTube Desenlaces TV. Nos vemos en una próxima entrega. Agradecido.